terapia intensiva con necesidad de ventilación mecánica con un Guillain-Barré. Es una enfermedad respetable, con muchas complicaciones. Nos dimos la tarea de sacarlo adelante. Ya pensábamos que todo estaba perdido, prácticamente volvió a la vida. Padres que ya su hijo estaba listo para volver a casa, lloraron mucho y en esa decían adiós por haberme enviado. Es ese artículo periodístico que hay detrás de mí, donde yo me veo involucrada. Les contaré una historia relacionada con eso. A raíz de lo que está sucediendo hoy en Cuba, donde hay un incremento de un grupo de enfermedades virales o arbovirosis como el dengue, chikungunya, oropoche, incluso otras enfermedades virales como la hepatitis A, donde se ha incrementado enormemente y hay una alerta epidemiológica a nivel de país. Me viene a la mente allá en el año 2015, donde hubo un incremento de enfermedades reemergentes. Recuerden el ébola primero y después otra enfermedad viral que apareció cuando teníamos poco conocimiento de ella, porque fue, como te estoy diciendo, una enfermedad reemergente que existió hace mucho tiempo atrás y volvió a resurgir ahora. Por lo tanto, muchos de los médicos simplemente conocíamos de ella muy poco a través de la literatura, pero no sabíamos en realidad porque no habíamos tenido experiencia de tratamiento con pacientes con esa enfermedad. Empezaron a aparecer un grupo de pacientes con síntomas como dolores articulares, conjuntivitis, fiebre, rash, sobre todo los dolores articulares, las tenosinovitis, síntomas digestivos. Y después, a raíz de estudios, por supuesto, porque eso ocurrió, esa incidencia de casos aparecieron en Sudamérica, América Central, se diagnostica que estábamos frente a el Zika, una enfermedad viral reemergente que tiene una transmisión por vectores, igual que el dengue, y que apareció en aquel entonces en forma epidémica. Y esos casos que estábamos viendo de modo frecuente en las consultas con esas características, que por supuesto yo en aquel entonces me encontraba trabajando en un hospital público, el más grande que tiene aquí Guyana, donde se recibe una gran cantidad de flujo de pacientes y por lo tanto veíamos a diario ese tipo de pacientes con esas características y por supuesto enseguida dimos la alerta a la Brigada Médica Cubana cuando aquello me encontraba trabajando, era miembro de ella, donde había por supuesto estadística que recogíamos diario y donde había por supuesto con la experiencia que tiene Cuba, donde tiene un sistema epidemiológico muy bien estructurado. El que es médico y ha trabajado en Cuba y ha trabajado fuera de Cuba se da cuenta que es un mérito que hay que reconocer. La parte epidemiológica está muy bien organizada. Enseguida hay vigilancia epidemiológica de un gran número de enfermedades y por supuesto nosotros los médicos que estamos acostumbrados a lidiar con estas alertas epidemiológicas, enseguida lo informamos teniendo en cuenta las estadísticas sobre lo que estaba sucediendo y bueno, se le informó al Ministerio de Salud de Guyana y aparecieron después ya todas las investigaciones a nivel de la OMS de que se trataba de un virus reemergente, en este caso del Zika. Pero todo no quedó ahí, ya no era solamente una enfermedad viral que había resurgido y que el tratamiento era sintomático, que no tenía grandes repercusiones como el dengue, o sea, no había trastornos importantes de plaquetas, de la cosa hematológica, simplemente sintomatología, pero empezó a llamar la atención las complicaciones que trajo este virus, que venían detrás de estas infecciones. Una de ellas, las malformaciones congénitas, las embarazadas que sufrían este tipo de infección. Durante el embarazo, los niños nacían con malformaciones cerebrales, con anencefalia o microcefalia, y eso tuvo a partir de los estudios que se hicieron, estaba relacionado con esa infección. Pero a medida que pasaban los meses, recuerda que eso apareció por los meses de abril, mayo, esta reemergencia de esta infección, nos dimos cuenta, cuando llegábamos a las entregas de guardia, yo trabajaba en ese hospital, que empezaron a aparecer ingresos de pacientes con supuesto diagnóstico de Guillain-Barré extraordinario. Normalmente la incidencia de esta enfermedad neurológica desmielinizante, aguda, que es una emergencia neurológica, es bien baja, es uno o dos casos por cada 100.000 pacientes, cada 6.000 habitantes. O sea que es una incidencia baja, de que yo veo un caso de Guillain-Barré a que veo otro,
pasan meses y a veces son 2 al año. Y nos empezó a llamar la atención porque en la semana se ingresaban en el hospital, muchos de ellos en terapia intensiva porque necesitaban ventilación mecánica. Recuerda que el Guillain-Barré es una enfermedad aguda desmielinizante, donde los anticuerpos que se forman para defender una infección viral, en este caso el Zika, atacan las células nerviosas y las destruyen, acaban con toda esa mielina, y eso conlleva a grandes complicaciones de todo tipo. Resulta ser que me ingresan uno de los casos, de ahí está el story time que quería contarle, porque además fue un paciente que me llegó, era un niño de 14 años, que aquí, bueno, los internistas empezamos a atender la edad adulta a partir de los 13 años y 6 meses. Me ingresan a un niño en terapia intensiva con necesidad de ventilación mecánica con un Guillain-Barré. El niño ya había tenido historia del Zika, o sea, tuvo los síntomas del Zika hacía una semana atrás. De eso se trata. Tienes la infección viral inicialmente. El Guillain-Barré, realmente el Campylobacter jejuni, que es una enfermedad que provoca diarrea, es de los más frecuentes que provoca el Guillain-Barré, pero hay enfermedades virales que también conllevan a que el cuerpo desarrolle más anticuerpos de un modo muy exagerado y confunden el virus con las células nerviosas, sobre todo a nivel de los axones, y los destruyen y afectan, se autodestruye el cuerpo con la formación de esos anticuerpos. Y aparecen toda la sintomatología neurológica. El Guillain-Barré es una enfermedad respetable, hay que tener mucho cuidado porque lleva el que se salva de ella, que no necesite la ventilación o que la necesite y se recupere, queda con grandes secuelas neurológicas, con dificultad para deambular y necesita una recuperación, una rehabilitación bien larga. Este paciente me ingresa, me informan en la entrada de guardia que fue ingresado en la madrugada por un cuadro, por un Guillain-Barré, ya llevaba días de evolución y fue necesario ventilarlo porque esta enfermedad afecta los músculos respiratorios, porque se afecta la inervación sensitiva por el mismo virus. El paciente estuvo exactamente 14 días ventilado. Era un niño y me llamó la atención porque los padres, el padre y la madre vivían en una isla, no precisamente aquí, cerca de la región central, o sea, cerca de donde yo me encontraba. Ellos vivían en una isla. Los padres se trasladaban todos los días en una lancha de esa isla donde vivían, muy lejos de donde estaba el hospital, donde se encontraba hospitalizado, para venir a verlo, para actualizarse y para saber de ello. Esa humildad con que venían y nos preguntaban cómo estaba, cómo seguía, si había posibilidades de que se salvara. El niño tuvo muchas complicaciones debido a la misma intubación. Ya les dije, 14 días intubado, tuvo una sepsis respiratoria nosocomial, un MRSA, que es un estafilococo dorado meticilin resistente. El que es médico sabe que esto es una enfermedad que se coge generalmente en las instituciones, en los hospitales, en los pacientes ventilados, que están en instituciones cerradas. En este caso, él tuvo esa complicación, que es una complicación bien grave, bien difícil, que necesita un determinado antibiótico. En este caso recibió tratamiento con clindamicina como un antibiótico alternativo para tratar este tipo de sepsis. Y pasó tanto, yo me sensibilicé mucho. Era un niño de 14 años, justamente la edad que tenía mi hijo en aquel entonces, que se encontraba tan lejos de mí. Y yo y el intensivista que lo estaba manejando a nivel de terapia, que además es cubano, nos dimos la tarea de sacarlo adelante, y así fue. Recuerdo que el tratamiento del Guillain-Barré es una inmunoglobulina. De hecho, la inmunoglobulina es un medicamento bien caro en todas partes. No había mucho en aquel entonces porque ya a raíz de la cantidad de pacientes que se estaban recibiendo ya se había agotado todas las reservas que tenía el país, y ese era el tratamiento que lo iba a mejorar. Porque la otra solución es la plasmaféresis, pero bueno, aquí no se hace plasmaféresis, o sea que era la inmunoglobulina sí o sí. Nos dimos la tarea de revisar en todos los refrigeradores de las salas del hospital
si había algún remanente de esos que ya se habían utilizado en pacientes que no terminaron su tratamiento, que habían fallecido, y logramos encontrar el tratamiento que necesitaba para 5 días. Gracias a este tratamiento, inmunoglobulina y el antibiótico que estaba recibiendo para la sepsis nosocomial que había tenido, el paciente se fue recuperando, se logró extubar, se logró trasladar después para la terapia intermedia, para continuar el tratamiento de fisioterapia. Después se trasladó para una sala, siguió su fisioterapia. La recuperación fue tan rápido para un paciente que cuando ya pensábamos que todo estaba perdido, prácticamente volvió a la vida. Recuerdo muy bien ese día que le informé a los padres que ya su hijo estaba listo para volver a casa, que se había recuperado mucho. Lloraron mucho y en ese momento se arrodillaron en el piso y agradecían a Dios por haberme enviado, haberlo salvado. Fue una escena bastante sensible. Yo lloré junto con ellos porque en realidad, como les dije, yo me sensibilicé mucho con ese niño y verlo ya recuperado. Ahí le muestro la foto, ya cuando ese día que yo le di el acta, ahí está al lado mío. A raíz de esta historia, yo hice una publicación en mi página de Facebook donde di a conocer lo que me sucedió con este paciente y bueno, como médico contando mi historia médica. Y hubo un periodista, recuerdo que su nombre Barrera, de Cienfuegos, de Cuba, que le gustó la historia, me contactó y me pidió permiso para hacer un artículo de periódico en el periódico que él trabajaba. Y la necesidad de que los médicos tengan en cuenta esta condición como complicación de ella, el Guillain-Barré, que sí es una enfermedad que puede llevar al traste con la vida.